Renzo, estamos con Santiago González Díaz. Él es politólogo, estamos hablando sobre las repercusiones. Vamos a tratar de pensar un poquito en medio de todo este fárrago de tantas informaciones cruzadas. Santiago, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto, buenos días. Gracias por la visita. Por la invitación a ustedes. No, bueno, por supuesto estamos muy atentos, sobre todo a la palabra de los especialistas, porque estamos en un momento de conmoción política. Y en este momento, el político, ¿cómo actúa? ¿Actúa bajo presión? En el caso de Mansur, ¿cómo está trabajando esta hora, este proceso político que a él lo tiene en la mira de todo el mundo, ¿no? A ver, yo creo que algo importante tener en cuenta, ¿sí?, es que estamos ante una lucha de poder seguramente en este caso. Hablábamos del gobernador actual de la provincia que buscaba ir en una fórmula como vicegobernador. La Corte puede intervenir, sí, puede intervenir, es competencia también como uno de los poderes que tiene el Estado Nacional y en consecuencia de eso, si hubiese querido decirlo el viernes, podría haberlo hecho sin ningún tipo de problema. Se ha escuchado, obviamente, a muchos detractores de esta decisión decir que se trata de un golpe blando, un golpe institucional, sí, etc. En realidad, tiene la facultad y lo puede hacer y lo hizo. Yo creo que muchos también estaban especulando, inclusive con esta posibilidad se venía escuchando y en distintos medios también se venía escuchando, con lo cual estamos viendo que era una posibilidad que estaba en la cabeza de los políticos y de la dirigencia política de Tucumán. En ese sentido yo creo que también los dirigentes se tienen que hacer cargo de las decisiones que toman, porque es como que si pasa, pasa. Si no decían nada absolutamente. Había un riesgo. Entonces, caso bueno, de Uñac asumo. También, digamos, ¿eh? Caso de Uñac, exactamente también. Igual. Asumo ese riesgo y bueno, se da la consecuencia. Claro. ¿Sí? En esta situación, lo que nosotros vemos, yo creo, obviamente, y ha salido el candidato a gobernador Osvaldo Jaldo a decir que él no tiene problema de acatar la decisión de la Corte. Creo que ha sido eso también acertado. Está mostrando en parte cierta adhesión, porque desde los niveles nacionales se empezaba a especular y hubo cierto, no sería una bajada de línea, pero cierta insinuación de que la provincia podía o no hacer oídos sordos a lo que decía la Corte. Resistir y votar. Exactamente. En este caso han decidido acatarla, suspender las elecciones y también te está mostrando que el sistema electoral nuestro tiene esas dificultades para poder dividir. No el caso de San Juan. Exacto. ¿Qué camino le queda a Mansur? Lo que queda es volver a tomar el riesgo ante un fallo definitivo, porque lo que te está pidiendo la Corte, como bien dijeron ahora y lo leyeron, es un informe a efectos de tomar una decisión ya final. Y en consecuencia de eso, tenemos que suspender las elecciones del domingo. No significa que lo están inhabilitando ni nada por el estilo, sino que tienen que presentar, llamémosle, pruebas para sostener por qué sí puede ser candidato a vicegobernador. Yo creo que en este momento, y lo vimos en el transcurso de la tarde y de la noche, empezaron a sonar nombres ante un posible reemplazo o modificación de la fórmula. Exactamente, no es casual, y yo creo que también ya estaba un poco pensado, ¿no? Sonaban nombres hace un par de meses atrás, y muchos dirigentes políticos estaban jugando con eso también, o sea, de no ser candidatos a otros cargos, exactamente. Sonó de nuevo el nombre de Rosana Chala, pero reemplazar a Rosana Chala en la intendencia ya instalada, ya en competencia, etcétera, sería mucho más engorroso. En consecuencia empiezan a aparecer otros nombres que son también de peso, que podrían ser también de consenso, porque esa es otra dificultad. Mansur asumía la vicegobernación como un elemento o como una estrategia de consenso posterior a lo que había sido la interna del justicialismo, que había sido bastante fuerte, reñida y demás. Santiago, vamos a sumar miradas. Sí, estuvimos hablando ayer con la constitucionalista Carmen Fontán y nos va a hablar sobre el punto neurálgico del fallo de la Corte Suprema. Tuvimos su palabra el día de ayer, la sumamos y después lo charlamos. ¿Qué le parece? Muy bien. Realmente nos sorprendió a todos casi en vísperas de las elecciones este fallo de la Corte, pero para que la gente recuerde un poquito, esta es la cuarta acción que inicia Germán Alfaro como titular del partido político provincial que él encabeza,
Y ahora la Corte, que antes no se había pronunciado sobre esos puntos, ha dictado primero una medida cautelar disponiendo la suspensión únicamente del binomio gobernador y vicegobernador, porque lo que está cuestionado es la interpretación constitucional de los artículos 89 y 90 de la Constitución de Tucumán sobre si es viable la postulación de Mansur, quien ya fue 2 veces vicegobernador, 2 veces gobernador, y si la Constitución local habilitaba o no un nuevo mandato. Entonces, para que la gente entienda, por ahora solo suspendido lo de gobernador y vice, y en principio faltaría resolver qué va a pasar con las legislativas, los ejecutivos municipales y los comunales. Lo segundo que ha hecho la Corte es fijar su competencia originaria. Este era quizás el tema más discutido, el más duro. La Corte ya había invocado antecedentes en el caso de, si lo recuerdan todos, de Zamora en Santiago del Estero, el caso en Río Negro, La Rioja, y ahora lo ha hecho extensivo a Tucumán y San Juan. Ahí escuchábamos a la licenciada Fontana hablando sobre esta resolución de la Corte, que tiene su repercusión política también, porque sin duda, ¿cuál es la diferencia? Porque acá ella marcaba bien esto de la competencia originaria, sin embargo las reacciones de las provincias son distintas. ¿Por qué crees que en Tucumán se resolvió no votar absolutamente y en San Juan parcialmente? En ese caso, porque el caso de San Juan, nosotros tenemos municipios que son mucho más autónomos que en el caso de Tucumán. Y por otro lado, el sistema de lemas que ellos tienen les permite también desdoblar las elecciones y seguir en consecuencia con la elección de distintos cargos que serían intendentes, legisladores y concejales. En nuestro caso, por la forma en que está constituido el sistema de acople, bien lo decía precisamente el vocero de la Junta Electoral, se hace prácticamente imposible volver a imprimir y volver a modificar y demás. Los tiempos también te dificultan, o sea, en este caso, si vamos a una cuestión también estratégica, separar lo que serían las elecciones municipales, comunales, de la elección de gobernador, también te pone en un pie quizá de arriesgarte a perder la gobernación, ¿no? Claro. En algún punto. Según algunas encuestas decían que estaban bastante parejos. Eso obviamente va a depender mucho también de la atracción que lleguen a tener todo el aparato político que se ponga en funcionamiento el día domingo. Ahora, si uno se pone a ver también, ella decía el tema de la competencia de la Corte. La Corte tiene precisamente esa competencia, o casualidad también, para tener en consideración, la figura de Mansur en su momento había sido bastante criticada en el sentido de que había perdido poder a nivel nacional y vuelve acá a Tucumán, pero después empieza a aparecer como una figura que podía integrar una fórmula presidencial. Sale de golpe, después de unos días, justamente esta resolución. Lo que yo critico de este tipo de medida que puede tomar la Corte son los tiempos, más que nada, ¿no? Cuando estamos hablando de cuestiones institucionales, de elección de autoridades, podrían ser mucho más rápidas las decisiones. Ahí hacemos un puntito. Sí. Vamos a escuchar a Carmen de nuevo, porque justamente va a ver este tema que estás desarrollando. El tema de por qué la Corte interviene ahora. A ver. Y para que la gente entienda por qué dijo la Corte que era competencia originaria, porque se invocaron 2 cuestiones nuevas. La primera era que hay una grave afectación del sistema republicano, porque la República contempla la periodicidad en el mandato y acá se estaría violando justamente una de las notas esenciales de la República. Y la segunda, que la Corte verifica la posible infracción o lesión a la Constitución, tanto de Tucumán como nacional, al habilitarse una perpetuación en el mandato. De tal manera que esas 2 constataciones nuevas que hace la Corte son las que a 3 vocales, porque esto lleva la firma de Rosati, Rosenkrantz y Maqueda, estos 3 vocales están persuadidos de que se daba la competencia originaria de la Corte. Bueno, Santiago, ahora, ¿qué cabe esperar de ahora en más? Esto creo que va a ser la pregunta que se puede llegar a resolver algo en el día de hoy.
sobre todo por la figura de Mansur. ¿Qué pensás vos? Tiene un camino largo, decía yo, y un camino cortito. No tienen más de 5 días para poder dar una respuesta a la Corte. Yo creo que, a ver, el candidato Jaldo también ha sido tajante en eso, no importa la fecha, sino se van a presentar las elecciones en algún momento. Creo que va a seguir un periodo de negociación y también de especulación en este aspecto, si conviene o no la continuidad en la fórmula, porque corres el riesgo de seguir con esta fórmula y que aparezca otro tipo de planteamiento en caso de que la Corte falle en contra de la presentación o la candidatura de Juan Mansur como vicegobernador. Y me imagino que hoy todos los que nos están mirando decís, bueno, ¿hasta cuándo va a estar suspendida la elección? Bueno. Algunos decían que hasta junio. Ajá. Ahora la posibilidad también empieza a aparecer, porque hay que tener en cuenta que la presentación de Germán Alfaro también cuestionaba la presentación en esta fecha de las elecciones. Que tenía que ser en agosto, como marcaba la Constitución. Exactamente. Bueno, veamos qué opinaba Carmen. Dale. De rigor. Señor secretario, adelante por favor. Muchas gracias. Realmente estamos a días, es lamentable que todavía en nuestro sistema constitucional el único órgano que no tiene plazo para dictar sentencia es la Corte de Nación. Ese es un tema que debe reverse, seguramente una ley del Congreso deberá modificar eso y fijar un plazo para que la Corte resuelva y no estar en una situación de gravedad institucional como la que estamos sufriendo hoy los sanjuaninos y los tucumanos, que no sabemos qué va a pasar el día domingo y donde las fuerzas políticas con menos posibilidades económicas van a ser las más castigadas porque han hecho un gran esfuerzo para llegar a esta instancia y creemos que no van a tener medios para una segunda posibilidad de elección. Así que es muy lamentable. Ahí está, ese me parece que es el tema, ¿no? Esto de que vamos a tener una elección con 2 campañas electorales. Y la campaña que viene, la segunda, va a tener una temática absolutamente distinta, cambia el eje absolutamente, ¿no? A ver, coincido con la... Mucha gente ha coincidido también en los tiempos de esta decisión. O sea, Ricardo Bussi, Federico Masso, Alejandra Regues, que no podríamos decir que coinciden ideológicamente, han planteado también esta demora de la Corte Suprema en expedirse en esta cuestión a días nada más de la elección, cuando uno ya hizo una inversión económica por un lado, inversión de logística por el otro, y en consecuencia también eso repercutiría seguramente para más adelante, ¿no? Entonces, el desgaste que te produce un proceso electoral es bastante grande. En consecuencia, creo yo que hay, si bien yo no quiero caer en esta idea de partido judicial ni nada por el estilo, pero como un poder del Estado, la decisión que ha tomado también la justicia tiene un impacto político. Me da la impresión que Mansur y San Juan, creo que también, están pagando una interna que no es de ellos. Eso también. Que es un enfrentamiento ya histórico entre la Nación y la Corte. Exactamente, o sea, esto es también fruto, estamos ante un proceso en donde se busca precisamente el juicio político y Mansur en su momento había sido jefe de gabinete cuando inició también, esto viene de hace tiempo, pero inició en ese momento un poco más virulentamente este enfrentamiento. Entonces creo que sí, en algún punto son, que se llamarían quizás pase de factura o decisiones a último momento, estas decisiones así que te dificultan también desde el punto de vista político. Hay que ver cómo el actual gobernador logra acomodarse en este sentido. Esto puede impactar a nivel nacional, o sea, en sus pretensiones nacionales, pero bueno, vimos cómo también surgen candidatos a pesar de esta situación. O sea, esto no es un determinante. Siempre hay voluntades en política. Bueno, Santiago, un gusto tenerte aquí. Realmente te vamos a molestar, por supuesto, en el sentido periodístico de la palabra, porque bueno, siempre es necesario tener una mirada que piense desde el punto de vista del especialista para analizar esta situación. Gracias por la invitación a ustedes. Gracias, Santiago.